Durante mucho tiempo la historia se centró en analizar a aquellos quienes ocupaban los lugares más altos de las estructuras sociales, como las élites, las autoridades o grandes figuras. Bajo esta mirada, diversos grupos sociales quedaron marginalizados del relato histórico, entre ellos las personas esclavizadas. En el estudio de la esclavitud, su énfasis analítico se ha preocupado más por su esfera política, jurídica y económica, así como en sus formas de dominación. Bajo este marco, las emociones no han sido consideradas como una categoría de análisis, a pesar de ser una parte fundamental en la experiencia humana. Soy Carol Noriega y en este video me propongo en analizar la esclavitud desde su parte emocional, como una experiencia de las mujeres esclavizadas, así como una parte organizadora de la sociedad colonial. En 1744, una mujer esclavizada llamada María llegó al colegio de la Compañía de Jesús buscando alivio en el rigor de su alma. Esta expresión, registrada en un expediente que hoy en día reposa en el Archivo Histórico de Antioquia, no solo inició un proceso judicial, sino que nos abre una pregunta central. ¿Qué significaba buscar alivio en una sociedad que concebía a ciertas personas como propiedad? Para comprender este gesto es necesario situarnos en el mundo colonial en el que María vivió. Y es que en el siglo XVIII la ciudad de Antioquia formaba parte del nuevo reino de Granada, dentro de la monarquía hispánica. Se trataba de una sociedad profundamente jerarquizada, en la que tanto la raza, el género y la condición jurídica definían las posibilidades de acción, de protección, pero también de reconocimiento de los sujetos que componían esta sociedad. Y es que en este orden social, las personas esclavizadas ocupaban los lugares más bajos de la jerarquía, y en el caso de las mujeres, a la condición jurídica de esclavas se le sumaba su condición de género, lo que intensificaba su exposición a la violencia y al control social cotidiano. Muchas de estas mujeres realizaban labores productivas en la minería o en la agricultura, pero también llegaron a ocupar espacios íntimos dentro de los hogares. La sociedad colonial no regulaba únicamente el trabajo o el castigo, sino que también las conductas y las emociones. Y es que existían normas implícitas y explícitas que establecían qué se podía sentir, cómo se podía sentir y cómo debía expresarse este sentir y ante quién. Y es dentro de este marco que la experiencia de María adquiere sentido histórico. En 1744, en la ciudad de Antioquia, una esclava llamada María, perteneciente a doña Juana de Vargas, llegó al colegio de la Compañía de Jesús buscando amparo. Según declaró el padre Pedro Liner, María decía buscar alivio en el rigor de su alma, intentando escapar de los tormentos que padecía bajo el dominio de su ama. A partir de su huida, comenzaron a circular testimonios de vecinos. Durante varias noches, relataron, se escuchaban gritos y lamentos que salían de la casa de doña Juana. Uno de ellos afirmó que, desde el patio contiguo, oía cómo la señora castigaba con severidad a su esclava, ordenándole repetidamente que abriera la boca para introducirle brasas encendidas. En otras ocasiones, escuchaba que la obligaba a poner las manos sobre objetos calientes, mientras María se quejaba con ayes lascivos. Informado de lo sucedido, el juez acudió a la casa acompañado de varios hombres para constatar el estado de la esclava. Allí encontraron señales de riguroso castigo, quemaduras en la cara, la espalda y la cabeza, además de una hinchazón visible incluso en sus partes ocultas. Ante la gravedad de su condición, se ordenó poner a María en venta. Sin embargo, nadie quiso comprarla, pues se temía que su vida estuviera en peligro a causa de su estado físico. A pesar de ello, María regresó al poder de su ama, quien no se enmendó y continuó con los castigos. Poco tiempo después, la esclava huyó nuevamente y se refugió en el colegio de la Compañía de Jesús, donde el padre rector ordenó curar una herida grave en su cabeza y la mantuvo bajo su cuidado. Durante la investigación, algunos testigos afirmaron haber presenciado directamente los castigos. En una de las visitas oficiales, el alcalde encontró a doña Juana en pleno ejercicio de la violencia y le advirtió que no debía castigar de ese modo a la esclava. La respuesta de la señora fue tajante. Preguntó:
¿quién podía quitarle el dominio sobre lo que consideraba suyo? El proceso concluyó con la aprobación de la información como suficiente conforme a derecho. En los documentos quedó registrado que María permanecía refugiada en el colegio jesuita, bajo el cuidado del padre Liner, mientras su ama era advertida sobre el rigor de los castigos, sin que se le impusiera una sanción mayor. Para comprender cómo se articulaban las emociones dentro de la escena escrita anteriormente, resulta útil el concepto de régimen emocional propuesto por el historiador William Ready. Este concepto debe entenderse como el conjunto de normas, discursos y prácticas que regulan qué emociones son legítimas, cómo deben expresarse y quiénes pueden hacerlo. Y es que en la sociedad colonial este régimen estaba atravesado por jerarquías de raza, de género y de autoridad que delimitaban estrictamente los márgenes de lo emocionalmente permitido. Emociones como la ira del amo, la obediencia del esclavo, la severidad judicial o incluso el lenguaje espiritual del sufrimiento no eran simplemente reacciones individuales, sino también eran expresiones reguladas por ese orden normativo. A su vez, siguiendo a Bárbara Rosewen, es posible identificar comunidades emocionales y estas deben entenderse como qué grupos que comparten valores afectivos y repertorios expresivos, específicos, y es que en la Antioquia del siglo XVIII coexistían comunidades emocionales diferenciadas. Por lo menos tenemos la comunidad emocional de la ama, del esclavo, la del religioso y la del funcionario judicial. Y todas estas estaban inscritas en un mismo régimen emocional, pero con posiciones desiguales de la jerarquía colonial. Y es que desde esta perspectiva, la historia de las emociones nos permite abordar la sociedad colonial, no solo desde su esfera económica o jurídica, sino desde las formas en que el poder, la violencia y la autoridad se construyeron y reprodujeron a través de las emociones reguladas y socialmente compartidas. Desde este marco, el caso de María permite ver la sociedad colonial como un orden donde las emociones no eran individuales, sino jerarquizadas. Cada actor, la esclava, la ama, el alcalde y el religioso sentían y expresaban sus emociones desde lugares sociales distintos, pero todos dentro de un mismo régimen emocional colonial. Por un lado tenemos a María como una mujer esclavizada, cómo recurrió a un lenguaje religioso para expresar su sufrimiento al hablar de alivio en el rigor de su alma. Tradujo la violencia física en sufrimiento espiritual. Y es que en una sociedad donde el dolor del esclavo no solía ser reconocido, esta fue una estrategia emocional que le permitió hacerse audible y activar la protección del colegio, incluso desde una posición profundamente subordinada. María encontró un margen limitado a la agencia. La respuesta de su ama, doña Juana, expresa otro registro emocional, y es que al afirmar que nadie podía quitarle el dominio sobre lo que era suyo, manifestó una emoción legítima del orden colonial, la ira del propietario. Sin embargo, ese dominio tenía límites. Cuando esa ira se dirigió hacia la autoridad masculina, fue rápidamente contenida, pues como mujer, su autoridad emocional era plena. La violencia, que no podía expresarse hacia arriba, se descargaba hacia abajo, sobre el cuerpo de la esclavizada. Así, el castigo no fue solo disciplinario, sino también una forma de canalizar emociones restringidas. El caso nos muestra que la violencia colonial fue también emocional, un sistema donde las emociones circulaban de manera desigual, reproduciendo jerarquías de raza, género y estatus, y sosteniendo cotidianamente el orden colonial. Mirar la esclavitud entonces desde las emociones no busca suavizar su violencia, sino comprender cómo esa violencia se volvió cotidiana y legítima dentro del orden colonial. El caso de María muestra que este sistema no se sostuvo solo con leyes y castigos, sino también regulando quién podía sentir, cómo debía hacerlo y ante quién. Incluso en un contexto profundamente violento, las mujeres esclavizadas encontraron márgenes limitados, pero reales, de intervención y agencia. Aunque escuchar estas experiencias no cambia el pasado, sí transforma la forma en que entendemos la sociedad colonial y a quienes la habitaron. El pasado no se modifica, pero sí se resignifica.
1944, una mujer esclavizada llamada... Para comprender cómo se articula. En 1700... Se me olvidó leer. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Carol Noriega. Eran simples reacciones individuales. Ay, Nos mojamos. Todo sea por el video. Espere, Samu. Espere. Evito. ¡Eso lo logramos!